Durante 15 años guardé un secreto que no me fue confiado por personas, sino por Dios. En la mañana del 12 de octubre de 2006, en la capilla del Hospital San Gerardo, en Monza, Italia, presencié algo que desafió todo lo que había aprendido en 40 años de vida religiosa. Mi nombre es Sor Teresa Gambino. Tengo 72 años. Soy religiosa de la Congregación de las Hermanas Ursulinas de la Sagrada Familia. Y durante décadas trabajé en la pastoral hospitalaria, atendiendo enfermos, preparando velorios y consolando familias en duelo. Organicé más de 300 funerales, vi cientos de cuerpos, recé por miles de difuntos. Pero el funeral de Carlo Acutis fue distinto a todos, no por la conmoción, aunque fue inmensa, no por la juventud del fallecido, aunque morir a los 15 años es una tragedia, sino por lo que ocurrió en la capilla a las 5:37 de la mañana, cuando me encontraba sola con su cuerpo, preparándolo para el velorio. Si yo te dijera que el cuerpo de un muchacho muerto hacía ya 12 horas estaba caliente, que su piel tenía un color que no debería tener, que su rostro mostraba una expresión de paz imposible en pleno rigor mortis, y que, mientras limpiaba sus manos, sentí algo que me hizo caer de rodillas, temblando, llorando, susurrando: «Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Me creerías?» Yo misma tuve miedo de creer. Por eso guardé silencio durante 15 años, hasta que la Iglesia lo beatificó. Entonces comprendí: Dios quiere que yo hable. Lo que voy a contarte ahora no es folclore, no es una leyenda, no es una exageración piadosa, es un testimonio. Y comienza con una llamada telefónica a las 7:30 de la mañana que cambió mi vida. Yo no tenía idea de que aquel día me haría guardar un secreto santo durante década y media. Nací en Palermo, Sicilia, en 1952, en una familia numerosa, católica y tradicional. 9 hermanos, padre pescador, madre costurera, pobreza digna, fe sencilla. Rosario diario. A los 18 años sentí la vocación. No fue espectacular, no hubo una voz del cielo, solo una certeza tranquila, profunda, inquebrantable. Dios me quiere. Entré al convento de las Ursulinas en 1970. Hice votos perpetuos en 1975. Durante años trabajé en educación, escuela católica, niños, catequesis, pero en 1985 me trasladaron a Monza, en el norte de Italia, para trabajar en la pastoral hospitalaria. La pastoral hospitalaria es eso: visitar enfermos, rezar con ellos, consolar familias, asistir en sacramentos cuando el sacerdote no puede y preparar a los muertos. Sí, yo preparaba cuerpos para el velorio, los limpiaba, los vestía, los organizaba, rezaba. Puede sonar macabro para quien está fuera de ese mundo, pero para mí siempre fue algo sagrado, porque cada cuerpo que tocaba había sido templo del Espíritu Santo. Cada persona tenía una historia, un alma, una dignidad eterna. Yo trataba cada cuerpo como si fuera Jesús en el sepulcro, con reverencia, con amor. Durante 21 años, hasta 2006, preparé más de 300 cuerpos. Ancianos, jóvenes, niños, bebés, cada uno con su historia de dolor. Y aprendí algo: la muerte tiene una apariencia. El rigor mortis comienza entre 2 y 6 horas después del fallecimiento. El cuerpo se vuelve rígido, frío, la piel pierde color, se torna grisácea, a veces verdosa. Los ojos, si no se cierran inmediatamente, se vuelven opacos, vidriosos. La boca tiende a abrirse. Los músculos se relajan de modo grotesco. No es bonito, no es poético, es muerte. Y por más que reces, por más que creas en la resurrección, un cuerpo muerto es un cuerpo muerto. Hasta el día en que toqué a Carlo Acutis. Ese día, todo lo que creía saber sobre la muerte se derrumbó.
Yo estaba en el pequeño apartamento que compartía con otras 2 hermanas cerca del hospital, tomando café, cuando sonó el teléfono. Era el padre Michele, capellán del hospital. «Buenos días, hermana Teresa. La necesito». «Buenos días, padre. ¿Qué ha sucedido?» «Tenemos un fallecimiento. Chico de 15 años. Leucemia. Murió a las 6:37 de esta mañana. La familia pidió velorio en la capilla del hospital. ¿Puede preparar el cuerpo?» Sentí un nudo en el pecho. 15 años. «Claro, padre». «¿Cuál es el nombre?» «Carlo Acutis». Anoté el nombre. Colgué. Terminé mi café en silencio. Preparar el cuerpo de un niño o de un adolescente siempre era más difícil. No en lo técnico. Técnicamente era igual. Pero emocionalmente era devastador. Porque miras ese rostro joven y piensas, apenas había empezado a vivir. Subí al hospital. 3er piso. Área de oncología pediátrica. Entré en la habitación donde estaba el cuerpo. La familia había salido un momento. Tenían que resolver documentos, certificado de defunción, trámites. Y allí estaba él. Carlo yacía en la cama del hospital, cubierto hasta el pecho por una sábana blanca. Cabello oscuro, corto, rostro delgado, marcado por la enfermedad. Ojos cerrados. Llevaba muerto poco más de 1 hora. Me acerqué, hice la señal de la cruz y comencé la oración que siempre hacía. Señor, recibe esta alma que vuelve a ti y concédeme la gracia de tratar este cuerpo con la reverencia que merece. Tomé mi maletín con los materiales, guantes, algodón, alcohol, peine, tijeras, toallas limpias y la ropa para el velorio. La familia ya la había dejado, traje oscuro, corbata azul. Me puse los guantes. Toqué su brazo para evaluar el rigor mortis y decidir cómo posicionar el cuerpo. Y me quedé inmóvil. El brazo estaba tibio, no frío, tibio. Retiré la mano, confundida. Miré el reloj de la pared, 8:05. Había muerto a las 6:37, 1 hora y media antes. El cuerpo debería estar enfriándose. Rápido. Volví a poner la mano, en la muñeca, en el antebrazo, en el rostro, tibio. No caliente como en vida, pero no frío. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Tranquila, Teresa. Puede ser el calor de la habitación, alguna calefacción encendida. Miré alrededor. No había calefacción encendida. Era otoño. El cuarto estaba fresco. Quizás su metabolismo aún se está apagando lentamente. Pero eso tampoco tenía sentido. 1 hora y media era suficiente. Respiré hondo. Continué. Cerré mejor sus ojos, procedimiento habitual. Acomodé la boca, que había quedado levemente entreabierta, y entonces miré su rostro, y me quedé helada otra vez. El rostro de Carlo tenía una paz. No era el relajamiento muscular post-mortem, no era ausencia de expresión, era una paz activa. ¿Cómo explicar eso? Él sonreía, no una sonrisa amplia, sino una leve, casi imperceptible, curvatura en los labios, como si estuviera soñando algo bueno, como si acabara de oír un chiste secreto, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. Y el color de la piel. Normalmente, la piel del difunto se torna pálida, grisácea, con tonos azulados alrededor de labios y uñas, pero su piel estaba rosada. No el rubor de la vida, pero tampoco la palidez de la muerte. Era distinta. Me aparté de la cama, me quité los guantes y me senté en la silla junto a la pared. El corazón acelerado, las manos temblando. ¿Qué está pasando? Hay cuerpos fríos, y hay cuerpos que, aún muertos, irradian algo. Cerré los ojos, recé. Señor, no entiendo lo que está sucediendo, pero confío en ti, guíame. Y entonces, clara como el sonido de una campana, una voz interior, no audible, pero absolutamente cierta, dijo: no tengas miedo, continúa, con reverencia, Él es mío. Abrí los ojos, con lágrimas cayendo. Él es mío. Dios me estaba diciendo que aquel muchacho
Era especial. Me puse de pie. Me coloqué los guantes de nuevo y continué el trabajo, pero ahora con más cuidado que nunca. Como si no estuviera preparando cualquier cuerpo, sino a un santo. Comencé a lavar el cuerpo con agua tibia y jabón neutro. Brazos, pecho, rostro, manos. Y con cada toque sentía algo creciendo dentro de mí. No era miedo, no era disgusto, que a veces aparece con cuerpos ya en descomposición. Era reverencia. Yo había preparado cientos de cuerpos. Era rutina, pero aquello no era rutina. Cada movimiento mío parecía una oración. Como si estuviera participando de un ritual sagrado que no comprendía, pero del cual yo era parte esencial. Cuando llegué a las manos de él, me detuve. Las manos de Carlo eran finas, largas, dedos de adolescente, uñas cortas, limpias, sin esmalte, sin suciedad bajo las uñas, manos de alguien que había vivido bien, dignamente. Pero cuando tomé su mano derecha para limpiarla, sentí un calor, no físico, espiritual, como si aquella mano, aún muerta, irradiara algo. Como si esa mano hubiera tocado cosas santas, y entonces la voz interior otra vez. Estas manos crearon, estas manos sirvieron, estas manos señalaron el cielo. Empecé a llorar suavemente. Tomé aquella mano entre las mías y susurré: ¿Quién eras, Carlo? ¿Qué hizo Dios en ti? Y fue en ese momento cuando ocurrió algo que jamás había contado hasta hoy. Mientras sostenía su mano, rezando en voz baja, un perfume llenó la habitación. No era desinfectante, no era producto de limpieza, no era medicamento, era flores, pero flores frescas, rosas, tal vez jazmín, algo dulce, suave, celestial. Miré alrededor. No había flores en la habitación, ningún jarrón, ningún ramo. Abrí la ventana pensando que venía de afuera. No, el aroma estaba dentro de la habitación. Venía del cuerpo. Solté su mano asustada. Retrocedí 3 pasos. Lo miré, tendido, inmóvil, muerto. Y el perfume seguía allí, intenso, real. Esto no es posible. Salí corriendo de la habitación. Fui al pasillo. Respiré hondo. No había ningún olor allí, solo hospital, alcohol, medicinas. Volví a la habitación. El perfume seguía. Me arrodillé en el suelo, temblando, y recé: «Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me estás mostrando?» Y la respuesta llegó, clara: «Él ya está conmigo, y la muerte no venció». Hay aromas que la ciencia puede explicar, y hay aromas que vienen del cielo. Me levanté. Sequé mis lágrimas, respiré hondo y continué. Vestí a Carlo con el traje que la familia había dejado. Pantalón social negro, camisa blanca, corbata azul oscuro y, por pedido específico de la madre, zapatillas. Había dejado un par de Converse All Star negros. Me pareció extraño. Nunca había vestido a un difunto con zapatillas, pero obedecí. Se las calcé con cuidado, até los cordones despacio. Y pensé, debe haber amado estas zapatillas. Luego descubriría que sí, que Carlo las usaba siempre. Que era un muchacho sencillo, que no se preocupaba por la ropa elegante, que prefería jeans y zapatillas. Y su madre quiso que él se fuera al cielo tal como era. Terminé de vestirlo, peiné su cabello con delicadeza. Coloqué un rosario blanco entre sus manos, también dejado por la madre. Acomodé el cuerpo en su posición final, y entonces di un paso atrás y miré. Carlo estaba allí, con traje y zapatillas, las manos cruzadas sosteniendo el rosario, el rostro sereno, casi sonriendo. Y estaba hermoso, no bonito para un muerto, hermoso, como si no estuviera muerto, como si estuviera dormido, como si en cualquier momento fuera a abrir los ojos, sonreír y decir: «Hermana, gracias, ya puede ir, estoy bien». Caí de rodillas otra vez, con las manos en el rostro, llorando, y por primera vez en 21 años de pastoral hospitalaria dije en voz alta: «Señor, acabo de preparar a un santo». Y entonces escuché:
no con los oídos, sino con el alma. Sí, y el mundo lo sabrá. 2 horas después, la familia Acutis regresó al hospital. La madre, Antonia, el padre, Andrea, abuelos, tíos, algunos amigos cercanos. Antonia entró en la habitación, me vio junto al cuerpo y se derrumbó en lágrimas. Se acercó, tocó el rostro de su hijo y susurró: «Él parece que está dormido». Asentí sin decir nada. Ella me miró. «Hermana, ¿usted sintió algo?». Me quedé inmóvil. «¿Cómo así, señora?». Ella dudó. «Cuando lo toqué recién, sentí calor y paz, como si él me hubiera abrazado». La miré, con lágrimas cayendo. «Yo también lo sentí, señora, yo también». Ella me abrazó, y las dos lloramos juntas. El cuerpo fue trasladado a la capilla del hospital a las 14:00. Ataúd sencillo, de madera clara, flores blancas alrededor, y durante las 6 horas de velatorio, más de 300 personas pasaron por allí. Amigos, compañeros de escuela, profesores, gente de la parroquia, gente que yo jamás había visto, y todos decían lo mismo: «Parece vivo, está sonriendo». Sí sentí algo cuando lo toqué. «Hay un olor a flores aquí. ¿De dónde viene?». Me quedé allí, sentada en un rincón, observando todo y rezando sin parar. «Señor, ¿qué estás haciendo?». A las 18:00, otra hermana de mi congregación, la hermana Beatrice, llegó para acompañarme. Se acercó al ataúd, rezó, tocó la mano de Carlo, y entonces volvió a acercarse a mí, pálida. «Teresa, ¿lo sentiste?». «¿Sentir qué?». Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Cuando toqué su mano, lo vi. «¿Viste qué?». Lo vi a él, de pie, junto al ataúd, sonriendo, y me dijo: «No lloren, estoy feliz». Me quedé helada. «Beatrice, lo sé que suena a locura, pero lo vi, Teresa». Y entonces dijo algo que me hizo temblar: «Ese chico es santo, y Dios lo va a demostrar». Hay visiones que son imaginación, y hay visiones que son revelación. Carlo fue enterrado al día siguiente, 13 de octubre, en el cementerio de Ternengo, un pequeño pueblo donde la familia tenía una casa de campo. Yo no fui. No era costumbre que la pastoral hospitalaria acompañara hasta el cementerio, pero pensé en él todo el día. En los días siguientes intenté volver a la rutina: otros pacientes, otras muertes, otras preparaciones, pero ninguno era igual. Ninguno tenía aquel calor, aquel perfume, aquella presencia. Y empecé a preguntarme: ¿por qué Dios me mostró esto? ¿Por qué yo, una simple hermana, fui elegida para presenciar algo tan extraordinario? Recé mucho sobre ello, y sentí con claridad que Dios me pedía: guarda silencio, por ahora. Así que guardé silencio. No se lo conté al padre Michele, no se lo conté a las otras hermanas, excepto a Beatriz, que también lo había visto. No se lo conté a nadie, lo guardé en el corazón, como María guardaba lo que escuchaba sobre Jesús. Pasé 15 años guardándolo. En 2019, 13 años después de la muerte de Carlo, la Iglesia abrió el proceso de beatificación, y eso incluía la exhumación del cuerpo. Cuando leí la noticia, mi corazón comenzó a latir más rápido. Lo verán lo que yo vi. El cuerpo fue exhumado el 23 de enero de 2019, y el informe fue publicado semanas después. Cuerpo en estado de conservación anómala, estructura ósea intacta, ausencia de la descomposición esperada, sin señales de embalsamamiento. Leí eso llorando. Dios lo había confirmado. El cuerpo que toqué en 2006, que estaba tibio, que olía a flores, que irradiaba paz, estaba incorrupto, y entonces supe. Era hora de hablar. Cuando Carlo fue beatificado el 10 de octubre de 2020, lo vi por televisión, llorando, y sentí claramente: ahora, habla ahora. Busqué al obispo de la diócesis, pedí una audiencia, le conté todo: el calor del cuerpo, el perfume, la paz, la voz interior.
y a acercarse a mí, pálida. «Teresa, ¿lo sentiste?» ¿Sentir qué? Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Cuando toqué su mano, lo vi. ¿Viste qué? Lo vi a él, de pie, junto al ataúd, sonriendo, y me dijo: «No lloren, estoy feliz». Me quedé helada. Beatrice. Lo sé que suena a locura, pero lo vi, Teresa. Y entonces dijo algo que me hizo temblar. Ese chico es santo, y Dios lo va a demostrar. Hay visiones que son imaginación, y hay visiones que son revelación. Carlo fue enterrado al día siguiente, 13 de octubre, en el cementerio de Ternengo, un pequeño pueblo donde la familia tenía una casa de campo. Yo no fui. No era costumbre que la pastoral hospitalaria acompañara hasta el cementerio, pero pensé en él todo el día. En los días siguientes intenté volver a la rutina, otros pacientes, otras muertes, otras preparaciones, pero ninguno era igual. Ninguno tenía aquel calor, aquel perfume, aquella presencia. Y empecé a preguntarme, ¿por qué Dios me mostró esto? ¿Por qué yo, una simple hermana, fui elegida para presenciar algo tan extraordinario? Recé mucho sobre ello y sentí con claridad que Dios me pedía: guarda silencio, por ahora. Así que guardé silencio. No se lo conté al padre Michele. No se lo conté a las otras hermanas, excepto a Beatrice, que también lo había visto. No se lo conté a nadie. Lo guardé en el corazón, como María guardaba lo que escuchaba sobre Jesús. Pasé 15 años guardándolo. En 2019, 13 años después de la muerte de Carlo, la Iglesia abrió el proceso de beatificación, y eso incluía la exhumación del cuerpo. Cuando leí la noticia, mi corazón comenzó a latir más rápido. Lo verán lo que yo vi. El cuerpo fue exhumado el 23 de enero de 2019 y el informe fue publicado semanas después. Cuerpo en estado de conservación anómala, estructura ósea intacta, ausencia de la descomposición esperada, sin señales de embalsamamiento. Leí eso llorando. Dios lo había confirmado. El cuerpo que toqué en 2006, que estaba tibio, que olía a flores, que irradiaba paz, estaba incorrupto. Y entonces supe, era hora de hablar. Cuando Carlo fue beatificado el 10 de octubre de 2020, lo vi por televisión, llorando, y sentí claramente: ahora, habla ahora. Busqué al obispo de la diócesis, pedí una audiencia, le conté todo: el calor del cuerpo, el perfume, la paz, la voz interior, la visión de la hermana Beatrice, todo. Él me escuchó en silencio. Al final dijo: «Hermana Teresa, este es un testimonio poderoso, pero ¿entiende que puede ser investigado? ¿Cuestionado? Lo entiendo, pero ya no puedo seguir callando. Dios me ordenó hablar». Él asintió. «Entonces hable, y que Dios la proteja». Di mi testimonio formal ante el tribunal eclesiástico. Quedó registrado, archivado, y ahora lo cuento públicamente, porque el mundo necesita saber: Carlo Acutis no era un muchacho común. Él era, y es, santo. Hermano, hermana, si estás escuchando esto, sabe que los santos no son una leyenda, no son historia antigua, están entre nosotros. Yo toqué a uno, preparé su cuerpo, sentí el calor, sentí la paz, sentí a Dios. Y si Dios hizo esto con Carlo, puede hacerlo contigo. Tú puedes ser santo, aquí, ahora, hoy. No necesitas morir joven, no necesitas realizar milagros espectaculares, solo necesitas amar a Jesús, intensamente, como lo amó Carlo. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros, especialmente por quienes preparan a los muertos, por quienes guardan secretos sagrados, por quienes dan testimonio de lo invisible. Amén.